¿Sabías que miles de personas siguen en las calles de Lomé, en Togo, luchando contra la dictadura de Faure Gnassingbé, el que lleva más de 20 años en el poder y es el hijo del dictador previo que llevaba 40 años en el poder, el dictador más brutal que se conoce de África, el cual era parte del ejército francés y luchó contra Frantz Fanon en Algeria? No os lo perdáis. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Togo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Como hemos dicho, tenemos a más de 7 personas asesinadas en las calles de Togo. El pueblo togolés ha salido a las calles en protesta, en las calles de Lomé, en contra del presidente Faure Gnassingbé, que gobierna desde el 2005, tras la muerte de su padre. En mayo juró de este año como presidente del Consejo de Ministros, un nuevo ministerio, una nueva posición que se ha inventado que le hace el todopoderoso. Este poderoso papel no tiene límites oficiales de mandato. Recientemente, Togo se sometió a unas reformas constitucionales que hicieron que el país pasara de un sistema presidencial a uno parlamentario. Estos cambios provocaron muchísima controversia, ya que algunos los vieron como una forma de consolidar el poder en manos del presidente Faure Gnassingbé, mientras que otros aumentan que fortalece la democracia y la estabilidad institucional. Las reformas incluyen la creación de este nuevo cargo, el de presidente del Consejo de Ministros, que ahora ocupa Gnassingbé, otorgándole en la práctica los poderes de un primer ministro. ¿Cuáles son los cambios claves de este sistema? Primero de todo es el cambio de sistema. La Constitución establece ahora un sistema parlamentario que sustituye al sistema presidencial. El segundo es el presidente del Consejo de Ministros. Este cargo, esta posición, se creó y el presidente de la República pasó a ser en gran medida ceremonial. También el papel del presidente Gnassingbé. Gnassingbé ocupa ahora el cargo de presidente del Consejo de Ministros, lo que en la práctica le otorga el poder ejecutivo. ¿Cuáles son los límites del mandato? Si bien las reformas acortaron el mandato presidencial a 4 años, con un límite de 2 mandatos, el presidente del Consejo de Ministros puede ocupar el cargo por un periodo ilimitado siempre que su partido mantenga la mayoría en la Asamblea Nacional. También ha habido cambios en el colegio electoral. El presidente de la República es elegido indirectamente por un colegio electoral integrado por miembros de la Asamblea Nacional y del Senado. ¿Cuáles son las polémicas? Obviamente, como sabemos, esta familia lleva reinando por décadas, similar a lo que tenemos en Guinea Ecuatorial, que aún no nos ha pasado, pero que nos va a pasar. Ha habido un traspaso de poder, un golpe de Estado en el 2005, después de que muriera el padre de este, que era un dictador que estuvo durante muchísimos años en el poder, asesinando a gente, oprimiendo a la gente, y entonces, cuando murió en el 2005, se pasó el poder directamente a través del ejército a el hijo, que lleva ahí desde el 2005, ya lleva 20 años. Los críticos argumentan que las reformas están diseñadas para permitir que Gnassingbé y su familia permanezcan en el poder indefinidamente, lo que podría extender el gobierno de su familia, que ha durado más de 5 décadas. El golpe de Estado, lo que muchos llaman el golpe de Estado, algunos miembros de la oposición y grupos de la sociedad civil han calificado los cambios como un golpe de Estado constitucional. La falta de transparencia y la consulta. Se expresó la gran preocupación por la falta de transparencia y consulta en el proceso de aprobación de la nueva Constitución, las restricciones aún más de las libertades. El gobierno tomó medidas para restringir las libertades civiles, como la prohibición
de las protestas y la detención de líderes de la oposición durante el periodo previo a la votación de las reformas. En conclusión, las reformas constitucionales de Togo representan un cambio significativo en el panorama político del país y también de la región. Recordemos que esto es un gobierno neocolonial apoyado por Francia. Si bien los partidarios destacan los beneficios potenciales, los críticos ven los cambios como una toma de poder por parte del partido gobernante y una forma de eludir los límites de mandato. Las reformas han profundizado las tensiones políticas y han provocado controversia sobre el futuro de la democracia togolesa. Por eso tenemos todo el tema de las protestas ahora. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que bloquearon las carreteras de la capital de Togo, la ciudad de Lomé, para exigir la renuncia del líder de este presidente dictador Faure Gnassingbé. Cientos de manifestantes levantaron barricadas de bloques de hormigón en varios barrios de Lomé, algunos quemando neumáticos y lanzando proyectiles a las fuerzas de seguridad. El pueblo ha dicho basta ya. El pueblo ha tenido suficiente. Pasaron más de 40 años con el padre y ahora llevan 20 años con el hijo. ¿Suena esto? Llevamos 46 años de Obiang Nguema y vamos a pasar como mínimo 20-25 años de Nguema Obiang, si lo permitimos. La policía ha asesinado como mínimo a 7 y ha detenido a cientos de personas. Solo en el barrio de B, que no es el barrio B de Malabo, sino barrio de B, en Lomé, el cual es un bastión de la población, ha detenido a decenas de manifestantes. Las protestas se producen en momentos en que Gnassingbé se enfrente a crecientes llamadas de las personas revolucionarias y también de las personas prodemocráticas que piden su resignación por los cambios constitucionales que ha hecho inconstitucionalmente, o sea, los cambios a la Constitución que ha hecho inconstitucionalmente. Grupos de la sociedad civil y personas influyentes en las redes sociales convocaron protestas para el 26, 27 y 28 de junio, que son las imágenes que habéis estado viendo, pero han continuado protestando y siguen las protestas y están decididos a no parar hasta que Gnassingbé, de una vez por todas, salga del poder. Después de la represión del gobierno contra las protestas a principios de junio, cuando se llevó a cabo estos cambios constitucionales, ya empezaron estas protestas. Se ha establecido una fuerte presencia policial en toda la capital, donde muchos negocios cerraron durante esos 3 días. También se desplegaron coches militares, los cangrejos, como refuerzos en algunas de las zonas. El mayor problema es que la sociedad en general, las masas, tienen hambre. Ya nada funciona para los jóvenes togoleses. Por eso salen a las calles a protestar. Una coalición de grupos políticos y de activistas conocida como Manos Fuera de mi Constitución insistía energéticamente al dictador Faure Gnassingbé que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos y todas los centenares de presos políticos y objetores de conciencia, activistas, artivistas, y a tomar medidas urgentes para restaurar el poder adquisitivo de la población. Hemos de recordar que la dinastía Gnassingbé no es nueva. Mucha gente ni siquiera ha oído hablar de Togo.
Mucha gente no sabe ni el nombre del padre del dictador actual, el cual se llamaba Gnassingbé Eyadema. Este señor, un dictador que estuvo casi 4 décadas en el poder. Y ahora llevamos 2 décadas con el hijo. Era uno de los dictadores más brutales de África y murió en el 2005. La población de togolesa, la población de Togo, que había sido reprimida durante más de 4 décadas, primero de todo, regocijó y celebró la muerte del dictador. Y luego estalló una gran protesta hacia el cambio social, hacia la democracia. Pero la muerte de Gnassingbé Eyadema, aunque puso fin a 38 años de su dictadura en Togo, dictadura apoyada por Francia. A los segundos, los militares anunciaron entonces que su hijo, Faure Gnassingbé, asumiría inmediatamente el cargo de presidente. Esta sucesión pseudo-dinástica violó totalmente la constitución togolesa, que dice que la presidencia debe de ser entregada al jefe de la Asamblea Nacional, a la espera que se celebren elecciones dentro de un periodo de 2 meses. A pesar de la clara indicación de las Fuerzas Armadas de que tomarían medidas contra los manifestantes de entonces, enormes sectores de la población de 6 millones de habitantes participaron en 2 días muertos, 2 días de luto, 2 días de huelga general, donde durante esos 2 días la gente no trabajó. Al mediodía del primer día, las tiendas que habían abierto a primera hora volvieron a cerrarse en las calles vacías del centro de Lomé, la capital. Los normalmente abarrotados mercados de Edzaranaue y Afigalme, también en la capital, estaban prácticamente vacíos. Es notable destacar que alguna persona, se atrevería a protestar porque Eyadema había gobernado con gran brutalidad. Llegó al poder como un servidor de los ricos y de los poderosos a finales de la década de 1950. Togo se dirigía hacia la independencia de Francia. Sylvanus Olympio fue elegido presidente, pero enfureció a los colonos, a los franceses, que se marchaban al proponer algunas reformas económicas básicas que reducirían el dominio de las grandes corporaciones. Repito, Sylvanus Olympio era parte del movimiento panafricanista que existía en la época de la decolonización, pedía unas reformas básicas, que permitiría que el pueblo, el gobierno, obtuviera más beneficios de sus recursos naturales, que las empresas, las corporaciones extranjeras y nacionales pagaran sus debidos impuestos para poder desarrollar la sociedad. Eso a los franceses no les gustó. Olympio fue asesinado en el 1963 por un escuadrón militar dirigido por Eyadema, quien tomó el poder en un golpe de Estado 4 años después. Occidente lo aceptó, lo apoyó instantáneamente como el baluarte contra el comunismo y el socialismo, realmente como el baluarte contra el panafricanismo, contra el desarrollo de las masas africanas. Al igual que Mobutu en el Congo, Houphouët-Boigny en Costa de Marfil y el régimen del apartheid en Sudáfrica. Todos son anti-pueblo, todos son antidemocracia, todos son apoyados por Francia, por Estados Unidos, por la Unión Europea. Cuando el precio de los fosfatos, el principal producto de exportación de Togo, se disparó en la década de los 70, Eyadema comenzó a construir 4 palacetes. ¿Os suena eso, no? Cada uno se tragó el equivalente a la mitad del presupuesto estatal de un año. Luego
Cuando los precios del fosfato cayeron, Eyadema implementó con entusiasmo las medidas de austeridad exigidas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Os suena? Pensar por qué está la gente ahora en las calles de Kenia, por qué salieron la gente en las calles de Nigeria y por qué nunca nosotros salimos a las calles de Guinea Ecuatorial. Todos los salarios se congelaron en el 1984 mientras la inflación era galopante. Eyadema impuso un impuesto de solidaridad que confiscaba el 5% de todos los ingresos. Solo la élite se escaparon de esas medidas. Eyadema pudo contar con el respaldo de las potencias occidentales durante la mayor parte de sus casi 40 años en el poder. En particular, obtuvo el apoyo de Francia, el antiguo colono, la antigua potencia colonizadora. Jean-Christophe Mitterrand, hijo del expresidente francés François Mitterrand, era muy amigo personal de Eyadema. Francia lo ayudó a sobrevivir a las grandes manifestaciones por la democracia y las dificultades económicas en los años 90 y 91. Las protestas populares deben de continuar y se deben de profundizar. La salvación no vendrá de otros gobiernos africanos, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Vendrá de la acción de aquellas personas que han sufrido tan dolorosamente y que están ahora en las calles de Togo desde principios del mes pasado. Llevan ya 4 semanas en las calles. Cientos detenidos, al menos 7 confirmados que han sido asesinados, y sabemos que cuando el pueblo se moviliza se consiguen los cambios sociales. Bueno, me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar de El Hijo y también iremos a por la conclusión desde un punto de vista panafricano. Yeah. Mogufa, mayam ka zaman ba berabo. Kabor be buona musica Guinea, be kwani bi be bot. Gaba bo ka kwani bi be bot be bi bora kom. Gaba bo ka bi bora kom ba yeba jana makan. Ma joni famot, ma bia ni rozo. Mo twin o kan awu yening. Be bera kyo kan satan banzam. An men ba yeba mani e famana ma mo go bete. Mo kon mo ra berbi saba. Mo teina se mo kumbe ka bi saba bi buye. A joni famot asa mengene da mayam. E bomani e famana mo kan. Bebera mngama jima ba. Ne dudu da tu morasu e de mora yene jado. Abime dudu e tu abima sukati. Mayam e de mafuma ba berabo. Bebera musika me ban me bano kwan. Ene ne mano kwan. Enda ga ben dundu enjo so kolori komba. No ne mesein. Adan ko bebera. Alingi ne mo te wajine ano so wono ne boku wete. Masiran tielen kana murado ma. Motherfucker. Ma joni mfamod mane keke mbatua. Otimi tanu. Boka jizabum. Matamina kadama fane e konda yemetam. Etam dera jam fe kong. Ma yaman ban bo man monzuka. Milong yaman gara mina bebe ni mina kama murabinam. Bebera bo akimi bo. Woba jole zamana yo. Anye tunebe ya jole zamana yo. Ya yemma kele zamchua bana. Nema bani. Abimu juma wo. Mwane. Woba jole zamana yo. Anye tunebe ya jole zamana yo. Anye tunebe ya kele zamchua bana. Nema bani. Abimu juma wo. Mwane. Woba jole zamana yo. Anye tunebe ya jole zamana yo. Ya yemma kele zamchua bana. Nema bani. Abimu juma wo. Mwane. Bienvenidos de vuelta a la llave. Hemos visto dónde está el árbol, ahora vamos a ver dónde cayó la manzana. En febrero del 2025 de este año, Togo se ha convertido en el primero de los 10 estados africanos en celebrar elecciones ejecutivas indirectas en este mismo año. El 5 de febrero también se cumplieron 20 años del golpe de estado que llevó al poder al dictador actual Faure Gnassingbé, después de que su padre gobernara durante 40 años. El interminable régimen de Eyadema
Desde su independencia de Francia en los años 60, Togo solo ha conocido una dictadura personalista, debido políticamente durante mucho tiempo entre los grupos étnicos de sur liderados por los Iwe y los grupos étnicos del norte liderados por los Cabré. El país ha sido gobernado primero por el régimen dominado por el sur de Silvio Olimpio y luego bajo el régimen dominado por el norte del ex sargento Etienne Eyadema, después de que este último liderara un golpe de Estado en el 1963, asesinando a Silvio Olimpio, como hemos explicado antes. En el 1970, Eyadema derrocó el ejecutivo nominal en un autogolpe, asumió la presidencia y prohibió los partidos políticos. En el 1969 fundó la Agrupación del Pueblo Togolés como el único partido político legalmente permitido en Togo. Togo hizo la transición a la autocracia electoral en el 1979. Digo eso porque el mes que viene estamos en el 3 de agosto y aquí hay un país que se llama Guinea Ecuatorial que estaremos celebrando 47 años de dictadura. En el 1979, de acuerdo con la tipología de la RDW, de la Agrupación del Pueblo Togolés. Pero las elecciones fueron una mera fachada democrática. Aunque Eyadema sobrevivió varios intentos de asesinatos durante su mandato, el desafío más serio a su gobierno provino de un movimiento pro-democrático a principios de la década de los 90. A mediados del 1991, bajo una creciente presión nacional e internacional, Eyadema acordó legalizar los partidos de oposición y convocar una conferencia nacional que votó a favor de limitar los poderes del presidente y nombrar a Joseph Koku Kofigo como abogado de derechos humanos y presidente del Colegio de Abogados como primer ministro interino. Pero gracias a la lealtad y la represión del ejército, Eyadema logró neutralizar a la oposición democrática. Ganó la reelección como presidente en las elecciones defectuosas del 1993, 1998, 2003. ¿Os suena eso, no? ¿Os suena de lo que estamos hablando? Vamos a ver cuál fue el legado del golpe de Estado de Togo en el 2005. Cuando Eyadema, el padre, murió el 5 de febrero del 2005, su hijo, Faure Gnassingbe, tomó el poder en un golpe de veto que impidió a Fambare Ouattara Nachaba, el presidente del Parlamento y el siguiente en la línea de sucesión constitucional, ascendiera a la presidencia interina. Después del 2005, Gnassingbe socavó la contienda electoral, una sociedad civil robusta y la libertad de expresión, según datos de Videm. Ganó la reelección en el 2010, 2015 y en el 2020. En el 2012 reemplazó la RPT por un nuevo partido gobernante, la Unión de la República, conocido como UNIR. Es interesante que veamos esto, ¿no? Como guineoecuatorianos, que entendamos que Obiang va aprendiendo de Eyadema. ¿Qué quiero decir con eso? Eyadema no cayó en poner a su hijo en una posición que le tocaría ser presidente directamente cuando él muriera o abdicara. Y por eso tuvieron que dar un golpe de Estado. Nuestro presidente, que es más sabio, dictador que es más sabio que un lince y está mirando todo, ¿qué ha visto? Dice, bueno, vamos a poner a mi hijo de vicepresidente y así cuando yo me muera o yo abdique, ya directamente se convierte en presidente y no tiene que dar ese pequeño golpe de Estado. Después del 2005, Gnassingbe supervisó un renovado desarrollo económico después de décadas de crecimiento prácticamente nulo. Sin embargo, en ningún momento el poder legislativo o el poder judicial o los límites de mandato han limitado al Ejecutivo y el gobierno de Eyadema sigue marcando por altos niveles de neopatrimonialismo. Vamos a ver cuántas potencias
están apoyando a Togo, ¿no? Esto es importante. Yo siempre hablo de una cebolla. Cuando, por ejemplo, hablamos de Obiang, la gente se piensa que es Obiang y su familia, pero Obiang y su familia están aquí en un pequeño círculo. Entonces tienen las guardias marroquí, entonces tienen el Mossad o los israelíes, entonces tienen Estados Unidos, entonces tienen Francia, entonces tienen España, entonces luego a lo mejor tienen China, Rusia ahora parece estar bastante fuerte, libaneses también tienen bastante fuerza ahí. Tienes la guardia ugandesa, tienes la guardia de Zimbabue. Por lo tanto, hay muchas potencias que tienen intereses en estas naciones. Y por eso no es atacar a la persona, sino atacar a todo el sistema. Es importante que entendamos eso. Vamos a ver cuáles son las de Togo. Francia es el principal mecenas y garantor del régimen de Ayadema, así como el régimen de Gnassingbé. Fue el que apoyaba a Ayadema, al padre, durante la Guerra Fría. Ostentaba con mucho la mayor capacidad de influencia en Togo de cualquier potencia extranjera. La capacidad de influencia francesa ha ido disminuyendo a poco, mientras que la influencia de China aumentó en la década de los años 2000, impulsada por el aumento de los niveles de inversión y de comercio. Y la de los Estados Unidos y de Rusia también ha aumentado bastante en los últimos años, impulsada por el aumento del suministro de armas de ambas potencias a Togo. Se ha informado de que Togo está considerando unirse a la alianza de los estados del Sahel, pero como sabemos y vemos, sus políticas chocan, porque Níger, Burkina Faso y Mali son pro pueblo, invierten en el pueblo, mientras que Togo simplemente es una dictadura anti-pueblo. Unos están buscando un sistema, unas estructuras para poder volver a la democracia, el otro está cambiando la constitución para quedarse de por vida. Por lo tanto, no se pueden casar. Desde el 2022, la cooperación en materia de seguridad entre Rusia y Togo se ha profundizado y Rusia se ha convertido en el mayor proveedor de armas de Togo y Togo en el principal receptor de armas rusas entre los países del África Occidental costera. A principios del año pasado, asesores militares rusos llegaron a Togo para ayudar a construir un campamento militar cerca de la frontera con Burkina Faso para que pudieran defenderse de los ataques yihadistas que salían desde Burkina Faso. En noviembre del 2024, Moscú obtuvo la aprobación para abrir una embajada en Lomé, que está a punto de abrir en este año del 2025. Es importante que entendamos esta relación Rusia-Togo, Rusia-África en general. Por su parte, China ya es uno de los principales proveedores de asistencia para el desarrollo en Togo. Solo por detrás, esto es importante porque os hablan de China, os hablan de Rusia, pero es solo por detrás de Francia, la Unión Europea y Alemania. Desde que Togo se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el 2018, China ha financiado la expansión del puerto y el aeropuerto de Lomé. En septiembre del 2024, China y Togo mejoraron los lazos bilaterales y establecieron una asociación estratégica integral, el nivel más alto de relaciones diplomáticas de China. Vamos a ver entonces quién está interesado que se quede Gnassingbé. Vamos a verlo, es importante para nosotros. Hay mucha gente que dirá, larga vida Gnassingbé. ¿Quién son esa gente y por qué? Después de las protestas masivas que se llevaron a cabo en el 2017 y el 2018, Gnassingbé acordó una constitución en el 2019 que reintrodujo los límites a los mandatos. Gracias a la posterior represión de la oposición, de activistas y demás, las restricciones de libertad de los medios de comunicación y la prohibición de los mítines políticos desde el 2022, el UNIR ganó fácilmente 108 de los 113 escaños
de la Asamblea Nacional el pasado mes de abril. Esto es importante que lo digamos, ¿no? Primero de todo, por favor, señor Obiang, aprenda. Dieron 5 escaños, 5 escaños dieron, de algo, aunque sea para aparentar, pero de algo, para que podamos hacer un poquito de ruido ahí en esos sitios públicos que se pagan con los impuestos y el sudor de los trabajadores y trabajadoras guineoecuatorianas. La Asamblea Nacional, dominada por la UNIR, no perdió el tiempo y votó 87-0 a favor de adoptar una nueva constitución que eliminaba el derecho a los ciudadanos a votar por el presidente, con lo que Togo pasó de un sistema presidencial a uno parlamentario. Esta tercera enmienda constitucional desde el golpe de Estado del 2005 permite a Ñasimbe evadir los límites de mandatos. Obiang está escuchando y va a implementar estas cosas casi seguro. Antes, o si no, lo hará en Nguema Obiang. Antes y después de la votación, el régimen prohibió varias protestas previstas por la oposición y detuvo a activistas de la oposición. Ñasimbe firmó la nueva constitución el pasado mes de mayo. Bajo el nuevo sistema, el presidente de la República, el jefe de Estado, conserva todos los poderes simbólicos, pero el verdadero poder ejecutivo será inherente a un nuevo cargo ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, PCM por sus iniciales, tanto en francés como en español. Este será el jefe de gobierno, básicamente, que será elegido por el parlamentario. El 15 de febrero, UNIR ganó 34 de los 41 escaños en disputa para un nuevo Senado. Los partidos de la oposición, como Alianza Nacional para el Cambio, ANC, boicotearon en gran medida las elecciones, considerándolas parte de un golpe constitucional del partido gobernante. En marzo, Ñasimbe nombró a los últimos 20 senadores. Este mes, por ejemplo, Barry Moussa Barke, aliado de Ñasimbe desde hace décadas, fue elegido jefe del Senado, consolidando así el control de Ñasimbe sobre la legislatura también. Aunque los miembros del Parlamento de UNIR solo seleccionarán formalmente a un nuevo presidente jefe de Estado, después de la nueva constitución entre en vigor el 6 de mayo, el continuo dominio de Ñasimbe sobre el régimen político de Togo ya es un hecho consumado. Tuvimos al padre 40 años. Tenemos al hijo 20 años y ahora cambia la constitución inconstitucionalmente, repito, cambia la constitución inconstitucionalmente y se nos hace presidente de por vida. Bueno, en este punto os voy a dejar con el segundo descanso musical y a la vuelta hacemos una pequeña conclusión desde una perspectiva panafricanista. Man Morleon, Carlina Manmot, Ivan Leopardo, Letamaburgo Prado, Manmot, Acetres Sabato, Zama ver Marmor experto, no Marmorajo Plato, acaba faltar Mambo, respeto, Amuran invitadi, Yaburan, Ostero, Emina Yake, Mebe Melia Ibale, Amambo Yahweh, Mebe Mengameteri, Assise Vostero, Amonya Yahweh, Nemosong, Mangay Manu, Amambo Yaji, Nemosong Melia Yamifua.
asisebe cero, comandante ako cero, general ako cero, ntangani wako cero, unsumor wako cero, bila loka be Ferrari, wawura be Lamborghini, be jambe yongwe wu, tiba parti a cero, atoni ako cero, McDMC ako cero, ening, kibona compartir, kabo no witit, o mantitam, e bobo bonte, question to amorafuna, on luwa tercera edad, on luwa ya segunda edad, on luwa ya kokole, me bra luwa ne be koko, tu vas partir à zéro. Zéro en nécessaire, mon âme. Oh, ni pour zéro en nécessaire. Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos. Todo nuestro apoyo, perdón por el silencio, pero es que estoy pensando en las 7 personas que han asesinado, en la valentía del pueblo togolés de salir a las calles cuando tienen una dictadura que ha sido continua, que ha sido brutal, que sigue oprimiendo desde hace más de 60 años. Padre e hijo, 60 años. Nosotros sabemos lo que es 46, imagínate 60 años. Bueno, 57 si contamos, en Guinea Ecuatorial 57 si contamos los 11 de Macías. Imaginaros. Y la gente se ha atrevido a salir a la calle, a pesar de que está prohibido manifestarse, está prohibido protestar, está prohibido asociarse, está prohibido hablar. Nuestro apoyo total al pueblo togolés, a los hombres y mujeres que están en las calles protestando, que piden un cambio, que piden una mejora de sus vidas. Primero de todo, un mensaje para nuestra gente de Guinea Ecuatorial. Lo que veis en Togo es un boceto, es un plan de lo que está pasando y va a pasar en Guinea Ecuatorial en cuanto a cómo cementar estas pseudomonarquías. Lo hemos visto en Gabón, lo vemos en Camerún, lo vemos también en la República del Congo, lo tenemos también en Togo. El apoyo de Francia, el apoyo de la Unión Europea, el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, hace que estos dictadores no solo tengan oxígeno para seguir oprimiendo, sino que tienen la fuerza bélica para oprimir y matar. Y lo hacen con descaro, porque es solo a través del miedo que se consigue silenciar a un pueblo durante tantos años. Y cuando digo silenciar, lo digo de manera de que el pueblo protesta, pero le silencian. No estoy diciendo que el pueblo esté callado, sino que el pueblo protesta, pero le silencian. Es esencial que la sociedad civil guineoecuatoriana, los activistas guineoecuatorianos y guineoecuatorianas, tomen nota de lo que está pasando en Togo. Apoye, denuncie lo que está pasando en Togo. Porque llegará el día que nos tocará a nosotros y nadie hablará. No lo oiréis en la BBC, en la CBS, no lo oiréis en la televisión de Guinea Ecuatorial, no lo oiréis en Africa News, no lo oiréis en Algeciras. Necesitamos el apoyo de las sociedades civiles africanas. Y la mejor manera de ganar los apoyos es apoyando a las revoluciones que están pasando actualmente en diferentes puntos de África. Togo, Kenia, Nigeria, Sudán, República Democrática del Congo, Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea, la que mal llamamos Guinea Conakry, incluso en Guinea-Bissau. Angola aún están en el proceso. Debemos de vincular esas luchas, Senegal, que no se me olvide, debemos de vincular esas luchas. Si no vinculamos estas luchas tenemos un problema. Hay una África emergente,
donde en menos de 20 años el 25% de la población mundial estará en el continente, con más de un 50% de esa población por debajo de los 25 años. Tendremos el continente más joven del mundo y necesitamos esas sociedades reflejar las aspiraciones de esos jóvenes que vienen detrás nuestro. Y por supuesto que es su deber luchar por lo que quieren, pero deben de tener algunos ladrillos que ya le hayamos puesto para que puedan seguir construyendo, que no tengan que hacer los cimientos, que tengan una base donde puedan construir, que solo tengan que levantar ladrillos. Aquellos que conocéis un poquito de construcción, que hayáis hecho vuestra casita, ya sabéis que lo más difícil es los cimientos y el techo, lo más difícil y lo más caro. Ellos que solo tengan que levantar pared para arriba, poner ladrillos, enladrillar. Eso es lo que la juventud debería hacer. Por eso pedimos desde la llave que tanto aquellas personas que ya están activadas en Guinea Ecuatorial y en otras regiones de África, apoyemos, denunciemos, proyectemos lo que está pasando en Togo. No podemos permitir que Ñasimbe se convierta en el emperador, el gran emperador de Togo, de por vida. No se puede permitir, y os voy a decir por qué. Podemos ser egoístas y decir no va conmigo la cosa, pero el problema es que los líderes africanos van mirando, van viendo cómo responden las sociedades. Y si ven que no nos ruborizamos por lo que está pasando en Togo, dirán, este lo ha hecho, yo puedo ir a por ello. Y te encontrarás Oligi, te encontrarás Nguema Obiang, te encontrarás Museveni de Uganda, que ya está también por ahí. Te encontrarás muchos de estos que se van a hacer de por vida, constitucionalmente, cambiando la constitución inconstitucionalmente. Nosotros creemos desde la llave que otra África es posible, pero para ello las luchas deben ser en unísono. Los togoleses no están solos, su lucha es nuestra lucha. Los guineaecuatorianos no podemos estar solos, nuestra lucha es la lucha de otros países africanos. Los cameruneses no pueden estar solos. Los de la Alianza del Sahel, de los estados del Sahel, no pueden estar solos. Sus luchas son nuestras luchas, porque una vez ellos se desarrollen, nosotros nos desarrollamos con ellos. Es esencial que entendamos eso. La semana pasada hicimos un programa sobre la autosuficiencia. La autosuficiencia no significa que vivimos en islotes. La autosuficiencia significa que tenemos un concepto, una conciencia continental, incluyendo la sexta región, que es la diáspora. Que entendemos que hasta aquellas personas, aquellas sociedades en el continente tengan estabilidad económica, emocional, tengan un sistema de salud, tengan un desarrollo industrial, un desarrollo tecnológico, un desarrollo científico, hasta que los africanos no podamos ir por todo el mundo con la cabeza bien alta, no porque nos gusta el sonido del tambor, la música, el jollof y no sé qué, sino porque sabemos que somos emprendedores y emprendedoras, porque sabemos que lideramos en la tecnología mundial, porque sabemos lo que hemos contribuido en el pasado, en la historia de la humanidad. Hasta que el pueblo africano no pueda caminar dignamente por el mundo, el que está en el continente, ningún africano allá donde esté puede levantar cabeza. Siempre tendremos esa losa, siempre tendremos esa cadena, esa piedra atados a nuestros pies que nos impide, como nación me refiero. Individualmente, capitalismo es lo que hace.
Hace que unos cuantos vivan bien y parezca que yo lo he conseguido, por lo tanto todos lo podéis conseguir. Pero realmente eso es el capitalismo, es un miraje, no existe. No existe como sociedad, no existe para todos. Es algo individualista. Hasta que como nación no estemos estables emocional, económica, tecnológica, industrialmente y demás, cultural, espiritualmente, no podemos avanzar. Otra África es posible. Vamos todos a apoyar al pueblo togolés, a luchar y acabar con Nyasimbe, que no se haga jefe de Estado de por vida. Paz. Ya sabéis dónde encontrarnos. O kenbenzue@gmail.com, kenbenzue la llave, Zan, Cristia, Esimi en mis perfiles de TikTok, Instagram, Facebook, Threads y demás. Escúchanos, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Spotify o allá donde escuches tus podcasts. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de apoyar y unificar las luchas de todos los pueblos africanos.